te damos toda la alabanza y la adoración, porque tú eres Dios grande y maravilloso. Eres el Rey de reyes y Señor de señores. Con todo el corazón, Señor, te decimos hoy que tú eres el Rey y tú eres el dueño de nuestras vidas. Has comprado nuestros corazones, nuestras almas a precio de sangre. Derramaste tu preciosa sangre para redimirnos, para rescatarnos. Y te damos toda la gloria, te damos la alabanza y te damos la adoración, Jesús. Solo tú eres digno de alabanza y de adoración. Por eso nos humillamos en la presencia del Rey, para decirte gracias. Gracias, amado Dios. Padre, bendiga las vidas que están conectadas y los que han estado conectados en estos días que hemos estado presentando en este momento devocional. Bendígalos, Señor. Bendiga la familia en Cristo Jesús. Bendice la iglesia, Señor. Bendice a tus siervos y a tus siervas. Padre, bendiga la iglesia, Centro de Fe y Esperanza aquí en la Sierra Antioquia. Bendiga la iglesia, Señor, en general aquí en Colombia. Señor, toma el control de nuestras vidas cada día. Padre, mira cómo el enemigo ha querido hacerle daño a nuestro país. Cómo personas se están dejando usar por el enemigo para destrucción de sus propias vidas y de muchas familias. Te pedimos por Colombia. Te pedimos por los gobernantes, Jesús. Dale sabiduría para gobernar. Coloca tu temor en el corazón de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén. Y amén. La palabra que vamos a leer hoy está en Marcos capítulo 3, verso 7. Marcos 3, verso 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Este es el evangelio que predicamos, que anunciamos. Es un evangelio de poder. Este es el Cristo que predicamos, el Cristo que anunciamos. Un Cristo poderoso, hacedor de maravillas. Las multitudes se despertaron a seguir a Jesús. Dice que le seguían la multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. O sea, de muchos lugares. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Ojalá en estos últimos tiempos haya un despertar en el corazón de muchas personas para seguir el camino de Jesús. Porque en aquel tiempo apenas era el Salvador que había sido enviado para anunciar las buenas nuevas, para iniciar un principio de una trayectoria, de una nueva dispensación de los siglos. Pero hoy que estamos anunciando la palabra de Dios por todos los medios que se nos es posible, la venida de Cristo está muy cerca. Y ojalá, como en aquellos tiempos se despertó mucha gente a seguir a Jesús, hoy también se puedan levantar a seguir al Salvador. Y a causa de la multitud que le seguían,
Jesús le dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. O sea, la gente sedienta de un milagro, necesitada de un toque de Dios, porque tal vez querían sentir algo de la presencia de Dios. Pero yo pienso que en aquel entonces pasaba lo mismo que en estos días. Hay personas que se dejan llevar por sentimientos vanos, sin fundamento, y no buscan la esencia y el propósito de Dios. Dice que eran grandes multitudes que le seguían, pero no todos perseveraron en el Señor. Los que quedaron fueron unos pocos persistiendo en el Señor. Se nota que a la gente no le importa el proyecto de Dios para su salvación, para su alma. Les interesa un milagro, les interesa algo extraordinario, algo sobrenatural. Porque dice que se agolpaba tanto la gente que oprimían a Jesús físicamente. Porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, querían tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. O sea, el anhelo de la gente era tocar a Jesús, porque muchos tenían la convicción clara que solo con tocar a Cristo podían ser sanos. Hay un pasaje en las Escrituras donde una mujer que tenía 12 años, una enfermedad que agobiaba su vida y estaba padeciendo demasiado. Una mujer que había gastado todo su dinero en manos de médicos y que en vez de mejorar, dice la Biblia, le iba peor. Pero ella oyó hablar de Jesús y se dirigió hasta donde estaba Jesús y dijo dentro de su corazón: si tocare tan solamente el borde de su manto, yo seré sana. Y esta mujer luchó en medio de la multitud y tocó el borde del manto de Jesús y fue sana. Estas personas que dice aquí la Biblia, también ellos querían tocar a Jesús, los que tenían plagas, los que tenían enfermedades, los que tenían problemas. Y por eso Jesús entonces le dijo a los discípulos: prepárenme en la barca para que la alejen un poco de tierra y la dejen entre el mar. Porque para el Señor es importante sanar a los enfermos, pero es más importante predicarles una palabra de bendición que alcance la salvación de sus vidas. Y por eso a él le interesaba más, tenía prioridad en predicar el poder del Evangelio salvador a las personas, explicarles el camino al reino de los cielos. Y de hecho, también les sanaba. Pero hemos notado en las Escrituras que el interés número uno de Cristo Jesús, aparte de sanarte, es salvarte. Es compartirle una palabra. Es que podamos entender que somos pecadores y que necesitamos un arrepentimiento. ¿Se acuerdan cuando el paralítico que fue llevado por 4 y lo colocaron frente a Jesús? Directamente Jesús no fue con prioridad de sanidad, sino que le dijo: tus pecados te son perdonados. Porque a Jesús le interesa mucho es que las personas se salven. Porque de hecho, algunos vamos a tener que morir con alguna enfermedad en nuestro cuerpo. Tal vez no vamos a ser sanos. Vamos a ir a la tumba posiblemente afectados por alguna enfermedad. Pero lo más interesante del ser humano es que pueda ser salvo. Es lo que
se interpone en todo, que podamos ser salvos. Es lo más interesante. Así que la bendición de Dios es grande cuando entendemos que el propósito de Jesús, número 1, era salvarnos. Número 2, sanarnos. Número 3, liberarnos. Ahí es ese propósito de Dios. Y dice que estando Jesús predicando el Evangelio, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. O sea, los espíritus inmundos, los demonios, reconocían la presencia de Jesús, que era el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Cuando estamos hablando aquí de demonios, estamos hablando de personas que estaban poseídas por demonios, iban y se postraban ante Jesús y declaraban que él era el Hijo de Dios. Y Jesús los reprendía, los mandaba a callar, para que no lo identificasen. Porque había una confusión en los fariseos y en los escribas, porque no sabían si realmente este era el Mesías o no era. Mas los demonios sí lo conocían. Sabían con claridad que este era el Hijo de Dios. Es triste tenerlo que decir. ¿Cómo es que los demonios podían conocer a Jesús, identificarlo? Y el pueblo que supuestamente esperaban al Mesías y esperaban en Dios, nunca le conocieron, ni le recibieron. Por eso dice en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No conocieron al Hijo de Dios. Y aún todavía seguimos en un nivel casi similar. Multitudes de personas, religiosos, creen en Dios, creen en Jesús, pero no lo conocen. Y la Biblia enseña que el interés y el propósito de Jesús es que conozcan al Padre Celestial y que lo conozcan a Él. Él mismo lo dice, que te conozcan a ti, oh Padre, y al que has enviado. Conocer a Cristo es una experiencia más allá que creer en el Señor. La gente que cree en Cristo cree en Jesús, pero eso no le da para tener derecho a la vida eterna. Tú necesitas conocerle, experimentar una vida con Él, una relación espiritual con Él, sentir su presencia. Así que los demonios sí le conocieron, mas las multitudes no conocieron a Jesús. Y algunos corrían, pero por un milagro, pero no porque querían ser salvos. Y hoy por hoy, la humanidad le pasa lo mismo. Donde ven que están sucediendo milagros, allí corren. Pero no les importa tanto el plan de salvación, les interesa es recibir un milagro. Como si nuestra vida humana no fuese efímera y pasajera. Esto se acaba. Vamos a tener que partir de la eternidad. Y Dios quiere establecer planes eternos en su vida, en su hogar, en su familia. Hace unos años atrás, oré por alguien. Estaba moribunda esta persona en su lecho. Personalmente, yo pensé dentro de mí, voy a orar para preparar a esta persona para que se vaya con el Señor. Yo humanamente no le vi esperanza de levantarse, porque la enfermedad era grave.
El médico la envió para la casa para que muriese en casa. No había solución ya. Pero yo le hice una pregunta a esta persona. ¿Usted quiere que ore por ti para ser sana porque quiere vivir? ¿O quiere que ore por ti para que te prepares y te vayas con Cristo? Se quedó mirándome con una mirada de nostalgia y me dijo: yo quiero vivir. Yo quiero vivir. Le dije: pues si quieres vivir, vamos a decirle a Dios que te regale más años de vida. Y oramos. Y pedimos a Dios con los que estábamos allí. ¿Saben algo? Y esta persona se levantó de allí del lecho. Fue sana, se restauró. Después, esa misma persona dio el testimonio diciéndome: yo le prometí a Dios que si me levantaba de ahí donde estaba, ya casi en la tumba, le iba a predicar la palabra a todas las personas que más pudiera. Y ella se la pasaba en los parques, predicándole el evangelio a todos los que se sentaban por allí en los parques. ¿Saben algo? Pero ya partió con el Señor. O sea, la sanó en esa ocasión, pero ya partió con el Señor, ya se la llevó. Esto para hacerle reflexionar. Es muy bueno y es una bendición muy grande cuando estamos enfermos y Dios nos sana. Pero tenga en cuenta que aunque Dios nos sane, siempre vamos a partir de la eternidad, de una manera o de otra. Por eso el plan que tiene prioridad Cristo en nuestras vidas, que está en primer lugar, es tu salvación y mi salvación. ¿Por qué tiene prioridad? Porque ese hace efecto aquí en la tierra y hace efecto en la eternidad. Aquí porque cambia mi vida, cambia su vida, nos da una nueva vida, un nuevo corazón. Y en la eternidad porque aseguramos la vida eterna. Entonces hay que entender que el propósito de Dios sí es sanarnos, pero número uno es salvarnos. Y esto le preocupó a Jesús demasiado. ¿Se acuerdan que en uno de los pasajes que estudiamos anteriormente a Jesús le dio tristeza y dolor en su corazón por la dureza del corazón de la gente? ¿Cuántas veces Jesús se paró frente a la ciudad y lloró? Y hizo lamentación sobre la ciudad. Dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise recogerte como la gallina recoge sus polluelos debajo de sus alas? Como Dios diciéndome: cuántas veces he querido protegerte, bendecirte, pero tú no has querido. ¿Cuántas veces he querido bendecir tu vida, pero no has querido? Hoy día la gente está sumida en el odio, en la venganza, en el resentimiento. No estamos preocupados por ser un instrumento de bendición en la familia, en nuestro pueblo, en nuestro país, sino por ser un tropiezo. Nos queremos hacer notar, pero con violencia. No nos queremos hacer notar haciendo obras de bendición para un pueblo. Levántate, pero a hacer el bien. Levántate a establecer el plan de Dios en tu corazón. Levántate a pedirle a Dios una transformación de su propia vida. Levántate a decirle a Dios: aquí estoy. Quiero hacerme sentir en este país, pero con hechos que conmuevan la bendición en este país. Sé que la maldad se ha multiplicado. Sé que la maldad es grande en la raza humana.
pero también sé que Dios tiene todo el poder para transformar cualquier vida y para establecer sus propósitos. Simplemente que Dios espera es que usted y yo, al menos, le demos una señal de arrepentimiento y Él empezará a obrar en nuestros corazones. Jesús había podido escondérsele a la multitud porque dice que le seguía mucha gente y que por tocarlo le oprimían y le caían encima, tropezaban. Y por eso él usó la barca para alejarse un poco de tierra y desde el mar predicarle a la multitud, porque le interesaba el bienestar, le interesaba establecer el reino de Dios en los corazones. Y para gloria de nuestro Padre Celestial, hoy por hoy hay miles de personas que han permitido que Jesús reine en su corazón. Permítale usted reinar en su vida. Permítale reinar en su corazón. Es hora de hacernos notar en nuestro pueblo. Es hora de hacernos notar en nuestra Colombia, pero levantando las banderas de bendición, siendo instrumento en las manos de Dios en medio de una sociedad que se debate en el odio, en el resentimiento, en medio de una sociedad que se hunde en la droga y en el alcoholismo, en medio de una sociedad que está cansada y que no quiere vivir, en medio de una sociedad que quiere todo arreglarlo con violencia y ya llevan la palabra muerte escrita en su frente porque quieren arreglar las cosas diferentes al plan de Dios. Dios nos ha puesto para bendición y nos ha puesto en este pueblo y en esta nación para bendición. Y este discurso que Jesús les daba, le estaba diciendo, es importante que ustedes luchen por una sanidad, pero es más importante que luchen por la salvación de sus vidas. Y por eso Él daba un discurso antes de orar y de tocar los enfermos. Les enseñaba la palabra y les enseñó de todas las formas comprensibles, por parábolas, en discurso, recordando la ley de Moisés, en todos los medios posibles, expresivos, para que la gente entendiera. Pero dice la palabra de Dios que el corazón de ellos estaba endurecido. Hoy le dejo la inquietud para que usted reflexione. Esta multitud de personas tuvieron que escuchar a Jesús desde una barca, un poco lejos de tierra, porque a Jesús le interesa su salvación. Quiere que usted se acerque a su presencia. Ya no te detengas más. Ven a los pies de Jesús. Ven, rinde tu vida a Cristo. Entrégale tu corazón. Démosle gracias al Todopoderoso. Si alguno quiere acercarse a Cristo, quiero que oremos juntos para que nos acerquemos y le pidamos perdón. Amado Jesús, te damos gracias por la palabra que nos enseña. Multitudes estaban dispuestos a seguirte, a encontrarte, pero algunos lo hacían por intereses diferentes. Pero tú nos has bendecido para que seamos salvos, para que encontremos el camino, ese camino que nos lleva a la vida eterna. Jesús, gracias por tu amor y tu misericordia. Muchas gracias. Amén. Bueno, qué bonito es estar un momento en la presencia de Dios. Así que
Muchas bendiciones para todos los que hayan hecho esta oración de fe acercándose a Cristo. Ya saben que estamos dispuestos para servirles. El contacto es 312-304-1770, es el contacto donde puedes comunicarse. También estamos en YouTube. Busque como Ricardo Reyes Rincón, allí me encuentra, para que escuche la palabra de Dios y para que la comparta con tus amigos. Bendiciones para todos.